Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este retiro de Viernes Santo vamos a meditar, como siempre, la cruz de Cristo, y vamos a hablar un tema clásico del Viernes Santo, que es la meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Estas 7 palabras se pueden entender como ese testamento, esa última palabra, esa última voluntad que Jesús nos deja antes de morir. ¿Cuál es la primera de estas palabras? Es cuando, dirigiéndose al Padre, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús muere implorando el perdón para sus verdugos. Él ya había perdonado. Ante cada ultraje, en su corazón él perdonaba a sus verdugos, pero ahora le pide al Padre que los perdone. Esta palabra de Jesús tiene plena coherencia con lo que él nos enseñó en su ministerio público. Él nos había dicho: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Vemos que entre la vida y las palabras de Jesús hay una total consistencia, una total coherencia. Él ahora está orando por quienes lo persiguen, quienes lo ultrajan, quienes lo están humillando a tal extremo de colgarlo de un madero como el peor de los criminales. Ahora, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos, ¿a quiénes se refiere en concreto? Se refiere a los judíos que lo condenaron a la muerte, a los romanos que ejecutaron la sentencia, a esos verdugos que lo clavaron a la cruz, a los que estaban ahí insultándolo, pero más en general se refiere a todos nosotros, porque sabemos bien que los culpables de la pasión de Cristo somos la humanidad entera, en especial los cristianos, que decimos que conocemos, que decimos que sabemos. Jesús estaba pidiendo, implorando el perdón para todos nosotros, para ti, para mí. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es verdad que muchos de quienes le ultrajaron, pensemos los soldados romanos, probablemente no sabían. Jesús habrá sido para ellos un condenado más a muerte entre tantos. Los judíos, uno dice, deberían haber sabido, tenían las profecías, pero parecieron no saber. Y nosotros ¿sabemos realmente lo que hacemos cada vez que pecamos? ¿Comprendemos la hondura, el drama de un pecado mortal? Pareciera que sabemos, deberíamos saber, pero en el fondo no sabemos. Padre, perdónalos. Jesús padeció para dejarnos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Si Jesús murió implorando el perdón, también nosotros tenemos que perdonar. Cuesta perdonar. A veces, al menos, sobre todo cuando la herida es profunda, todos sabemos que hay circunstancias en la vida que puede ser no ser fácil perdonar. Pero tenemos que pensar que no hay herida tan profunda como las heridas que desgarraron
el alma y el cuerpo de Jesús durante su pasión. Y Él perdonó y pidió al Padre el perdón. No hay herida más profunda. Son las llagas, las heridas que atormentaron nada menos que al Hijo de Dios. Por tanto, contemplando a Jesús en la cruz, escuchando esta primera palabra dirigida al Padre, hagamos este firme propósito: que no haya ofensa, daño, que no estemos dispuestos a perdonar de corazón. Y con mayor razón, esos pequeños roces y aspereza de la convivencia humana, de esa convivencia de cada día, que a veces necesitan un mínimo perdón, rápido. Tantas personas que a veces quedan paralizadas por pequeñas susceptibilidades, puntos de honor, que me miraron, que no me miraron, que nos roban la paz y que nos paralizan. Perdonar. Evidentemente, el perdón no siempre significa la amistad con el ofensor. ¿Pero qué significa perdonar? Significa ser capaz de mirar con paz al pasado, poder mirar a esa persona con una mirada de paz, no desearle ningún mal, al contrario, desearle bien, conservar al menos la educación. Un cristiano, un discípulo de Jesús, por ejemplo, no le puede quitar el saludo a nadie. O sea, al menos esa mirada de benignidad, de bien hacia la persona que nos ha ofendido. Evidentemente, perdonar no significa cruzarse de brazos ante el mal. En el ámbito social, en el foro externo, a veces habrá que emprender otro tipo de medidas. Por ejemplo, sí, evidentemente perdonar si alguien ha sido asaltado, se hace la denuncia, se pide justicia, pero incluso esa actuación en el ámbito social, realizarla sin resentimiento, realizarla del corazón de Cristo, buscando lo justo y no la venganza. Pidamos entonces la gracia de perdonar. Perdonar como Jesús es sin duda un don de Dios, pero un don que Dios a nadie niega si lo pedimos con humildad, con perseverancia. Y como probablemente me han escuchado ya, quizás, la receta más eficaz para perdonar es la del Evangelio, la que nos dice Jesús, la que Jesús aplicó en la cruz: orar por los que nos han ofendido, pedirle a Dios el bien, la bendición para quien nos ha causado un daño. Así, por ejemplo, con nuestras palabras, decirle al Señor: Señor, esta persona que me hirió, que me causó este daño, que me cuesta perdonar, Señor, bendícela. Todo el mal que me ha causado, se lo quiero devolver como bien, como bendición, bendícela. Les aseguro que si somos capaces de perseverar en esta actitud, de pedir la bendición para quien nos ha ofendido, poco a poco nuestro corazón reencontrará la paz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra de Jesús en la cruz, una palabra muy hermosa que nos llena de esperanza, la que dirigió al buen ladrón: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no había pedido tanto. ¿Qué es lo que pidió? Pidió simplemente: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. No se atrevió a pedir más, pero el Señor le promete infinitamente más, le promete el paraíso. Cuando Dios ve un corazón humilde, con recta intención, Dios no se deja ganar en generosidad. Detengámonos un poco en esta escena. Jesús estaba crucificado junto a dos malhechores. Uno, el llamado mal ladrón, lo insultaba, blasfemaba. Se dirigió a él diciéndole: ¿acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
no muestra ningún arrepentimiento. Ve en Jesús a alguien que quizás podría salvarlo y como no lo hace, la rebeldía, lo insulta y muere más blasfemando. Pero si pensamos bien, esta actitud del mal ladrón a veces no es muy distinta de la que podemos tener nosotros, de la que tienen muchas personas. Cuando alguien, por ejemplo, ante algún dolor, pregunta al cielo el porqué del dolor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Casi como exigiendo que Dios nos quite la cruz, y si no lo hace, nos rebelamos. En el fondo, es la actitud de este mal ladrón. Ya que Jesús no lo salvó, lo empezó a insultarlo, a blasfemar. En cambio, qué distinta la actitud de este buen ladrón. El Evangelio no nos da el nombre, la tradición lo conoce como Dimas. Este hombre es bien admirable. Él reconoce el mal hecho y acepta el castigo. No se rebela. Ante el otro ladrón que lo insultaba, él le dice: nosotros estamos justamente cumpliendo nuestro castigo. Justamente. Sí, reconoce que si yo estoy crucificado, lo merecí, hice el mal. ¿Qué muestra de humildad? ¿Qué muestra de arrepentimiento, de mansedumbre, de penitencia? Y sobre todo, lo más admirable, hace un acto de fe notable. Lo que entonces ya nadie creía, salvo la Santísima Virgen, lo creyó él, un bandido. Porque le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, creyó que ese crucificado era rey verdaderamente. Creyó que entre sus heridas y cicatrices guardaba un reino, el reino de Dios. Notable, porque ¿qué es lo que veía este buen ladrón? Veía un crucificado, un hombre todo cubierto de llagas, las moscas y los buitres revoloteando, perdonen lo fuerte de las palabras, pero era la realidad. Bueno, y creyó este hombre que detrás de ese hombre todo llagado se escondía nada menos que el reino de Dios. Y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Podríamos imaginar qué habrá vislumbrado este hombre en la figura de Jesús. Quizás la dignidad con que está ahí en la cruz, alguna mirada penetrante, llena de dulzura, llena de misericordia. Lo cierto es que se dejó tocar en lo más profundo de su ser por Jesús. Se ha dicho que la tarea de cada uno de nosotros es transformar en buen ladrón al mal ladrón que llevamos dentro. Es decir, transformar nuestras quejas y alegatos. ¿Con qué facilidad nos quejamos? A veces las cosas más mínimas. Transformar nuestras quejas y alegatos en mansedumbre y paciencia, como nos enseña el buen ladrón. El buen ladrón es la imagen de la esperanza en la misericordia de Dios. En el último minuto de su vida se ganó el cielo y el Señor lo canoniza porque le asegura, dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Viendo a estos dos ladrones junto a la cruz de Jesús, uno puede ver cómo el sufrimiento, el dolor, tiene como dos capacidades opuestas. O encierra al hombre en sí mismo, o bien lo abre a la luz de Dios. De alguna manera es lo que el anciano Simeón había profetizado. Este niño iba a ser causa de caída y elevación para muchos. Ante Jesús nadie puede quedar indiferente. Bueno, el buen ladrón no es el único en realidad. También Simón de Cirene, también el centurión,
longinos. El buen ladrón es uno más que cae subyugado ante la silenciosa majestad de Cristo en la cruz. Por eso, nunca dejemos de mirar el crucifijo y, al igual que el buen ladrón, con toda humildad, digámosle a Jesús que nos arrepentimos de nuestros pecados y acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí, no te olvides. También por mí tú derramaste tu sangre en la cruz y sin duda que el Señor nos dará infinitamente más. Tercera palabra de Jesús en la cruz: tengo sed. Era natural que Jesús tuviera sed. Desde la noche anterior no había comido ni bebido. Cuánta sangre había perdido. Se cumple en él aquella profecía del Salmo 22. Mi garganta está seca como una teja y mi lengua está pegada al paladar. Es increíble, él, Jesús, quien el Evangelio se había proclamado como la fuente de agua viva, el que tenga sed, que venga a mí y beba. A la samaritana le había prometido justamente esa agua viva y ahora se hace sediento por nuestro amor. Mi garganta está seca como una teja. Nos dice el Evangelio que uno de los soldados le dio a beber vino mezclado con hiel, pero en cuanto lo probó no quiso beber. En realidad el gesto de este soldado fue un gesto de compasión, porque parece ser que el vino mezclado con hiel tenía un cierto efecto narcótico sobre los crucificados, pero Jesús no lo quiso beber porque quiso beber hasta el fondo el cáliz de la pasión, el cáliz del sufrimiento, y estar plenamente consciente hasta el final. Pero como les digo, este soldado hizo un gesto pequeño de compasión, y también nuevamente vemos cómo no son los suyos, es un pagano quien busca cumplir el deber evangélico de dar de beber al sediento. Tengo sed, nos dice Jesús, pero en realidad la mirada contemplativa de la Iglesia, de los santos, de los místicos, ha visto en esta sed de Jesús algo mucho más profundo que la sed del agua material. Es el corazón de Cristo que está sediento. ¿De qué está sediento? ¿Cuál es el deseo más profundo del corazón de Jesús en la cruz? Está sediento de nosotros, de nuestro amor, de ese amor correspondido. Está sediento nuestras almas. Le abraza una ardiente sed de nuestra salvación. Porque justamente, ¿por qué Jesús está en la cruz? Está para redimirnos, para salvarnos, para arrancarnos del poder de la oscuridad y trasladarnos al reino de la luz. Yo creo que caer en la cuenta de esta sed de Jesús, de nuestro amor, cuando caemos realmente en la cuenta de eso, yo creo que toda nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual adquiere un horizonte nuevo. Es decir, la posibilidad de que nosotros, nuestra oración, la ofrenda de nuestra vida, esos pequeños actos de amor, esos pequeños actos de misericordia, puedan poner algunas gotas de agua viva en los labios de Cristo sediento en la cruz, sin duda que abre un horizonte nuevo. Ofrecerle a Jesús esas gotas de agua, ese poco de amor que sacia su sed de la cruz, y no ofrecerle en cambio la hiel del pecado. Jesús tiene sed de nosotros, pero también
Hay un salmo en la Biblia que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. También el hombre tenemos sed de Dios, tenemos sed de infinito, sed de un amor auténtico. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios?, nos dice el salmista. En este sentido, está la sed de Jesús, está la sed del hombre. Está ese deseo del corazón humano y ese deseo del corazón de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice algo muy bonito, dice que la oración es como el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y utiliza la imagen de ese pozo Jacob donde Jesús se encontró con la samaritana. Es decir, cuando nos encontramos con Jesús en la oración, pensemos por ejemplo la misa, la adoración al Santísimo Sacramento, son dos sedientos que se encuentran. Nuestro corazón sediento de un amor auténtico, sediento de Dios, sediento de infinito, y el corazón de Dios que tiene sed de nosotros. La Madre Teresa de Calcuta fue muy tocada por este pensamiento. Ella comprendió su vocación y la vocación de sus hermanas como una llamada a saciar esa sed de Jesús en la cruz, esa sed de Jesús que sigue presente en el Santísimo Sacramento y en los pobres. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en alguna de las casas de las misioneras de la caridad fundadas por la Madre Teresa, pero en todos los oratorios de las casas hay un crucifijo muy sencillo y al lado del crucifijo una inscripción, a veces con unas letras, incluso cartulina de color, que está en inglés: I thirst, que traducido al español significa tengo sed. En todos los oratorios de la misionera de la caridad, la Madre Teresa los mandó a hacer así, justamente para que recordaran que su vocación era saciar esa sed de Jesús. Bueno, quedemos entonces con esta idea. Jesús tiene sed de ti, tiene sed de tu amor. Cada pequeño acto de amor, cada encuentro con Él en la oración, estás de alguna manera saciando esa sed que Jesús tiene de ti. Bueno, vamos a tener ahora un momento de reflexión. Las palabras del predicador de un retiro son siempre una invitación, pero una invitación a lo que es lo más importante, ese encuentro cara a cara entre el Señor y nosotros. Meditemos en estas tres palabras que hemos recordado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pidió el perdón también para ti, por tanto tú, yo, debemos perdonar siempre. Pidamos la gracia del perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios. Y tercero, tengo sed. Saciar la sed del corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos meditando las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pasamos ahora a la 4ª palabra, cuando Jesús, dirigiéndose primero a su madre, le dice:
mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, mirando al discípulo, le dice, ahí tienes a tu madre. Estas palabras son ante todo un encargo a la Santísima Virgen. A veces se dice que Jesús, antes de morir, su madre iba a quedar sola, se la confió a un discípulo para que la cuidara. Es verdad, también tiene este sentido sin duda, pero como les digo, Jesús primero le habla a su madre. O sea, es a ella a quien le da primeramente el encargo, la maternidad espiritual. La Santísima Virgen había aparecido poco en la vida pública de Jesús, pero ahora, en el momento de la prueba, del dolor, no podía no estar presente. Además de la compasión materna, la madre que no puede dejar solo a su hijo en momentos tan duros, ella tenía que completar esa ofrenda suya personal al Padre, ofreciendo al Padre lo más querido, su hijo. En algún momento, muchos años antes, ella le había dicho al ángel, hágase en mí según tu palabra, lo que tú quieras, Padre. Bueno, ahora esa disponibilidad, esa ofrenda, tenía que ser consumada. Jesús le dice, mujer, ahí tienes tu hijo. A alguno podrá parecerle un poco extraño este término mujer. A nosotros hoy día nos suena incluso un poco despectivo, pero visto en la perspectiva bíblica tiene otro significado. Al llamarla mujer, sin duda que Jesús la está vinculando con el libro del Génesis, cuando Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo, y él te aplastará la cabeza. María es la mujer por excelencia, la mujer cuyo linaje, Jesús, ese es el linaje de la mujer cuyo linaje está a punto de aplastar la cabeza a Satanás. Mujer, ahí tienes a tu hijo. A pocos minutos de morir, Jesús deja atrás los lazos de la carne y de la sangre y quiere entregar a María la misión de una maternidad espiritual y universal sobre todos sus discípulos. En un primer momento no deja de ser doloroso para la Virgen las palabras de Jesús. Como comenta San Bernardo, le quitan al Hijo de Dios y le dan al Hijo de Zebedeo. Le quitan al Santo los santos y le dan al pecador. Le quitan al Maestro y le dan al discípulo. Le quitan al Redentor y le dan al redimido. Pero más allá de este primer momento, también ahí la Virgen renueva su entrega, su disponibilidad, ese sí sin condiciones que le había dado al ángel. Y ella acepta esta misión nueva, esta misión de maternidad espiritual, de engendrarnos en la fe, de cuidarnos en la fe. Y desde entonces ella ve a Jesús en cada uno de nosotros. Porque si Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, ¿quién era el hijo de María? A Jesús. Por tanto, de alguna manera Jesús le está diciendo, mira, en el discípulo me tendrás que ver a mí. Es decir, todo el amor, todos los cuidados que tuviste conmigo, ahora los vas a tener con el discípulo. Ahí tienes a tu hijo, Él es tu hijo. Qué bonito pensar que Jesús, desde la cruz, nos ha confiado a su madre. Es el testamento de Jesús. Es el último encargo que hace.
Es un gesto de enorme trascendencia que ha marcado la vida de la Iglesia. Pensemos, si Jesús no le hubiera hecho este encargo a la Virgen, qué distinta sería toda la historia de la Iglesia. Qué distinta sería nuestra vida de fe. Quizás le faltaría esa dimensión justamente materna, de ternura, de misericordia. Y nos dice el Evangelio, desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Juan tomó consigo a María. Sabemos que la Santísima Virgen va a acompañar a Juan incluso hasta Éfeso, en el Asia Menor, donde Juan se va a establecer años más tarde. Bueno, recibir a María en nuestra casa. Podríamos preguntarnos en esta cuarta palabra, ¿qué lugar ocupa la Santísima Virgen en mi vida? ¿La he recibido realmente en mi casa? Hace parte de mis cosas, por así decirlo, es decir, me coloco realmente bajo su protección, acudo a ella, buscamos también consolarla. ¿Por qué consolar a la Virgen? Porque le hemos costado caro. Le costamos toda la sangre de su propio Hijo, que es sangre de su sangre. O sea, las palabras que repetimos en la misa, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre. La Santísima Virgen a los pies de la cruz las podría decir perfectamente, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Fue ella quien le dio a Jesús esa humanidad que está ofreciendo por nuestra salvación. Por eso les digo, le hemos costado muy caro también a la Santísima Virgen. Toda la sangre de su propio Hijo, que es también su sangre, todas sus lágrimas de madre al pie de la cruz. Consolar a la Santísima Virgen. ¿Cómo la consolamos? Bueno, colocándonos verdaderamente bajo su amparo y sobre todo siendo buenos discípulos de Jesús. Quinta palabra, en algún momento Jesús exclama, todo está consumado. Todo, es decir, toda su misión, toda la obra de la salvación, todas las profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido, todo el anhelo de salvación de la humanidad que finalmente tiene respuesta. Todo se ha cumplido. Sin embargo, hay una frase de San Pablo que pareciera contradictoria con esta palabra de Jesús. ¿Recuerdan ustedes en la carta a los Colosenses? San Pablo dice, yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Pero ¿cómo eso? ¿Faltó algo a la pasión de Cristo? ¿No dijo Jesús, todo está cumplido, todo está consumado? En realidad, a la pasión de Cristo en sí misma no le faltó nada. Pero a nosotros, que somos ese cuerpo místico de Cristo, sí nos falta. Como cuerpo de Cristo, los misterios de Cristo tienen que prolongarse también en nosotros. Y por eso San Pablo puede decir, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Todos los misterios de Cristo tienen que prolongarse en su cuerpo, que es la Iglesia, en cada uno de nosotros, miembros suyos. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ahora, este completar en nosotros lo que falta a la pasión, lo que falta sin duda en nosotros, repito, porque en sí misma está toda completa, no es con el simple dolor, sino por esa aceptación por amor, ese no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es importante también grabarlo bien, ¿no?
El dolor en sí mismo no tiene ningún valor. El dolor vale, es meritorio, tiene valor de expiación en cuanto es aceptado y ofrecido por amor. Un dolor que nos encierra en nosotros mismos, que suscita en nosotros amargura y rebeldía, no sirve de nada. Es como botarlo a la basura, perdón la expresión, ¿no? Es la aceptación por amor, el ofrecimiento por amor, la unión a la cruz de Cristo. Si esta palabra, quizá la más dramática, cuando Jesús exclama Eloí, Eloí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una palabra tremenda, dramática. Bueno, por una parte, muy probablemente Jesús estaba rezando con el Salmo 21, cuyas primeras palabras son precisamente estas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 21 se lo recomiendo leer. En alguna versión de la Biblia aparece 22, paréntesis 21. Es un salmo profético, escrito varios siglos antes de la pasión de Cristo, que describe con admirable detalle muchos aspectos de la pasión. Entonces, probablemente, como les digo, Jesús estaba rezando con el Salmo y el evangelista no transcribió entero el Salmo, sino solamente las primeras palabras. Pero hay algo más profundo. Los evangelios nos cuentan que hacia la hora sexta de ese día, una densa oscuridad se cernió sobre toda la tierra. Esa oscuridad cósmica es un pálido reflejo de la oscuridad que invadió el alma de Jesús. ¿Y por qué? Bueno, nos dice la Escritura que Dios lo hizo pecado. Es decir, no solamente cargó con el pecado del mundo, por así decir, externamente, sino que Dios lo hizo pecado, lo asumió de lo más dentro de sí mismo. Y por tanto, Jesús quiso, insisto en esto, no quiso voluntariamente asumir el pecado hasta las últimas consecuencias y por tanto experimentar incluso la consecuencia más dramática del pecado, que es la ausencia, la pérdida de Dios. Este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, experimentar el abandono de Dios. Fíjense el drama, ¿no? En medio de todos los tormentos físicos, y más encima el abandono de Dios, la oscuridad total. En el fondo, Jesús experimentó por un momento la pena de los condenados en el infierno. Porque ¿cuál es el peor tormento de un alma condenada? Es la ausencia definitiva, total, de Dios, y sin tener ningún otro consuelo. Porque en la tierra un pecador puede estar muy lejos de Dios, pero estando en esta tierra puede aferrarse a otros consuelos materiales, pasajeros, pero que algún consuelo brindan. Pero después de la muerte, el alma desasida de todo lo terreno ya no tendrá nada a lo cual aferrarse. Y por eso la pena de los condenados es tan tremenda. O sea, es la ausencia total de Dios. El alma queda totalmente encerrada en su soledad, en el odio. Bueno, Jesús por un instante experimenta algo de la pena de los condenados. Ahora, para entender bien esta frase, no podemos separarla de la última frase de Jesús.
en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es decir, inmediatamente, Jesús hace este acto de abandono confiado total en las manos del Padre. No obstante la oscuridad de su alma, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Bueno, esta experiencia de Jesús en la cruz, la sensación, en realidad es la sensación del abandono de Dios. No es que Dios lo haya abandonado, es la sensación del abandono de Dios, el no sentir, la oscuridad total, el no ver nada. Es una experiencia que algunos místicos la han descrito, la han tenido, lo que llaman la noche oscura del alma. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Lisieux, también la Madre Teresa de Calcuta más recientemente, que en algunos momentos de su vida, fondo, como que han perdido totalmente el sentimiento de la fe. El sentimiento de la fe, no la fe. Pero ha sido tan fuerte la pérdida de este sentimiento de la fe que han llegado a tener la tentación de creer que no tienen fe. Pero sin duda, en esa parte más alta del alma, han mantenido el abandono y la confianza en Dios. Esta experiencia de los místicos, bueno, probablemente a ese extremo no la tengamos nosotros, pero sí en todos, estoy seguro, en algún momento pueden haber momentos de mayor oscuridad en la vida de fe. Ese no sentir mucho a Dios, no sentirlo como antes, por ejemplo. A veces rezamos, venimos a la misa, como que sentimos menos, como que el corazón está seco, como que el alma está un poco en la oscuridad. Bueno, una experiencia que puede pasar, que de hecho estoy seguro que ha pasado o va a pasar, porque los sentimientos por definición son cambiantes. A veces influyen los estados de ánimo, tantas cosas, ¿no? Pero ahí la clave es el ejemplo que vemos en Jesús. O sea, Jesús experimentó esta ausencia total del Padre, pero inmediatamente en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es decir, ese acto de abandono, de confianza. En esos momentos de oscuridad, grandes o pequeños, es clave la perseverancia, mantener firme el timón de nuestra vida espiritual y recordar que una cosa es la fe y otra cosa es el sentimiento de la fe. Es decir, podemos no sentir a Dios o sentirlo menos, pero no significa que Dios no está. Es como en un día muy nublado, el sol no lo vemos, pero ¿significa que el sol no está? No, claro que está, basta que se disipen las nubes y lo vamos a ver. Bueno, algo así puede pasar en nuestra alma a veces, ¿no? A veces puede estar muy nublado en nuestra alma, pero el sol de Dios está, aun cuando esos rayos no los sintamos. Algo que yo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo, porque vivimos en la cultura del sentimiento, de lo sensible, de las emociones. No podemos basar nuestra fe en lo que sentimos. La fe es una convicción, va mucho más allá del sentimiento. Sin duda que ojalá quiera Dios que las más de las veces el sentimiento pueda estar en la misma línea que la convicción. Pero si no es así, la convicción permanece. Mantengo firme el timón. Aquella persona que dice, yo rezo o voy a misa cuando lo siento, esa persona nunca va a avanzar en su vida espiritual, porque va a ser siempre como una veleta que se va a dejar guiar por el viento del sentimiento, el momento, el estado de ánimo, lo que sea. Entonces, Jesús nos enseña esto, la cruz también, ¿no? O sea, si experimentamos la oscuridad, inmediatamente el abandono y la confianza. Y así entramos a la última palabra de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Abba, que era la palabra que usaba Jesús. Toda la vida de Jesús
fue un diálogo entre el Hijo y su Padre. Y la pasión también, de la oración de Getsemaní: Padre, aparta, si quieres, este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y ahora en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Ese diálogo filial, esa confianza filial hasta el final. También tú y yo somos hijos. Jesús murió en la cruz, entre otros motivos, para regalarnos, para compartirnos esa relación filial que Él tenía con su Padre. Somos hijos en el Hijo. Bueno, tomar conciencia de que somos hijos de Dios. Y con mayor razón en los momentos de dificultad, en los momentos de desconsuelo, de desolación que vamos a pasar en la vida. Bueno, eres hijo de Dios. Dios es tu Padre. Abandónate a Él. Confía en Él. Que puedas repetir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, encomiendo mi vida, encomiendo este problema que tengo. Esta fue la última palabra de Jesús en la cruz. E inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Podemos también pensar en el momento de nuestra muerte, ese día que no conocemos, pero que sin duda vamos a vivir. Quiera Dios que también nuestra muerte sea ese acto de abandono filial, confiado en las manos del Padre. Ese abandono lo podemos desde ya adelantar. Podemos decirle al Señor, esto lo recomendaban San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, desde ya aceptar la muerte que Dios tenga preparada para nosotros, con las circunstancias que traiga aparejadas, aceptarla y hacer de ella ese acto de abandono confiado y filial. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Con esta palabra hemos terminado este recorrido por las 7 palabras de Jesús en la cruz. En esta segunda meditación detengámonos en estas últimas 4 palabras. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Acoger verdaderamente a María por madre. Todo está consumado, pero a la vez pensar que yo, aceptando mis sufrimientos, uniéndolos a la cruz de Cristo, estoy completando en mí la pasión de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En los momentos de oscuridad, unirnos a Jesús en la cruz y confiar: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.